Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Pues que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que esa es una de las cosas que da el oficio que tiene, de entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. Hola público de Radio Universidad, bienvenidos a otro capítulo de Lumbreras del Cine Mexicano, esta coproducción que la Dirección de Radio y Televisión está realizando junto con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El episodio de hoy tenemos a Andrés Caice. Muchas gracias, potosino, de aquí regresas a tu hogar, a tu tierra. Muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. El día de hoy vamos a platicar con este realizador para hablar sobre su filmografía, sobre tu trayectoria, sobre la forma de contar historias. Les recuerdo a la audiencia que nos pueden encontrar en redes sociales como @radio y televisión UASLP. Hay más capítulos, serie, Lumbreras del Cine Mexicano, están en distintas plataformas, en radio, en YouTube, en el sistema de podcast de Spotify. Entonces ahí lo pueden encontrar otros episodios que otros productores de Radio Universidad realizan con unas celebridades del cine nacional. Y en este caso yo soy Carlos Buendía, agradezco su escucha, productor en Radio Universidad. Y quiero leer antes una sinopsis de tu trayectoria. Director, guionista y editor mexicano, Andrés Caice estudió la carrera de dirección y escritura de cine en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos de Madrid, España. Cuando regresó a México trabajó como asistente de edición para la película de Carlos Cuarón, Rudo y Cursi. Tiempo después obtuvo la beca del programa de estímulos a creadores cinematográficos del IMCINE, gracias al guión que escribió para Obispo Verde. Al año siguiente escribió, produjo y editó el documental En algún lugar sobre la migración de Centroamérica a México, el cual se presentó en el Festival Internacional de Cine Documental en la Ciudad de México, el DOCCEP-DF, en 2010. Debutó en la dirección con Fedal 2017, que ganó Mejor Película, y el FIPRECINE Prize a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos en 2018, así como el premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Ravenher 2019 en Noruega. En el mismo año trabaja en Preciosísima Sangre, que compitió por el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa 2019, que impulsa el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Su último trabajo, Teorema de Tiempo, fue selección del 42 Foro Internacional de Cine de la Cineteca, selección en competencia largometraje en México de la 25 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato y presentado en el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, edición 2023, y otras que me estabas comentando apenas. Muchas gracias, ¿cómo estás? No, muchas gracias por la invitación. Gran carrera, de repente parecía como que corta, pero llena de éxitos. Y quisiera justamente preguntar, empezar con esto de, ¿eres director? ¿Eres editor? ¿También escribes? Investigando descubrí que tienes un libro de cuentos. Esta fascinación por contar historias de distintos medios, ¿de dónde surge, no? ¿Cuál es esta pasión? Pues es que yo, profesionalmente yo me formé como editor, ¿no? Empecé como editor. Y creía que la edición era la mejor forma, digamos, de llegar a contar una historia. Yo me quedé muy impresionado cuando en la escuela vimos el Avid, que era, digamos, ahora hay mucho más programas, pero en ese momento era casi el único, en el que podías digitalmente editar un video, una película, ¿no? Y del poder que tenía la edición en el cine. Entonces me clavé por ahí y empecé una carrera como editor. Yo quería hacer cine, no tenía muy claro exactamente qué era cómo es esta estructura tan grande y que requiere tanta gente del cine. Quería ser director, no sabía muy bien qué significaba eso, pero quería ser director. Y yo creo que estaba impulsado en el cine porque aquí en San Luis, mi papá fue de los primeros que tuvo VHS y beta, ¿no? Entonces una regla de la casa era, ibas al videoclub, rentabas una película, o él tenía una hermana, mi tía Lula, que vivía en Laredo, y le mandaba también VHS grabados de la parabólica. La televisión y todo eso, ¿no? De la televisión. Fuiste como de las primeras generaciones que aprende el cine a través de esta afición
del cineclub, de pasar, de no entender como qué estás viendo realmente, ¿no? O sea, sí, uno totalmente. aprendió en la televisión, en el cine chiquito de la tele, Sí, ¿no? era una combinación, porque sí me acuerdo claramente haber visto, la primera película que yo vi en el cine fue Batman de Tim Burton, Oh, y verla en pantalla grande, ¿no? Pero era una combinación en donde también podías tener la posibilidad de tener el cine en tu casa y verlo en el VHS, ¿no? Y entonces mi papá empezó a acumular y acumular y acumular películas del formato que llegara, ¿no? Si llegaba de beta, se grababa en VHS, si llegaba de VHS, se grababa en viceversa, beta, ¿no? O sea, como un acervo. Un acervo. Y un sistema, ¿no? Sí. De no perder el medio, porque luego los betas terminaron siendo obsoletos, que lo mismo le pasó a los VHS. Sí, totalmente. Mi papá tenía un librero repleto de cassettes, de long play además, ¿no? Te cabían a veces 4 horas en un cassette, entonces de pronto estaba por el código de tiempo, no sé, ibas viendo y decías, bueno, empieza con de las primeras películas de Mickey Mouse, luego Santo contra los monstruos, y luego viene una película de Cantinflas, y luego abajo Star Wars, ¿no? Collage Entonces, pop, ¿no? Del que surge como Tarantino, de sí, música de rock, pero Sí. también películas clásicas. Es que no había, digamos, de que tú estabas, no tenías control sobre la curaduría, sino que agarrabas un cassette Lo que había. y lo que había lo ibas llenando hasta que se llenaba y lo archivabas, ¿no? ¿Hay una película o en algún momento que tú recuerdes que de niño pues uno piensa que lo que está ocurriendo en pantalla es real, ¿no? Y por eso ves a niños llorando cuando se muere la mamá de Bambi en El Rey León? Hay un momento que tú recuerdas que dijiste, las películas son falsas y aquí está el truco, ¿no? O sea, tú dices, empecé en la edición. Yo recuerdo que mi primera esto es falso, es en el Jurassic Park 2. Cuando hacen el corte de la mujer gritando a Jeff Goldblum. ¿Tienes tú alguno así que digas, esto es falso y ya vi el detrás de cámaras, ¿no? Ya descubrí cómo hicieron ese truco. Así tal cual yo no tengo como un recuerdo tan palpable, digamos, o tan directo, pero sí te puedo decir, por ejemplo, tengo el recuerdo, en la casa había 2 películas, una de ellas era Robocop, que fue, digamos, gran película. Gran película, inspiración, para mí sigue siendo una inspiración. Y recuerdo que Robocop 2 era una película que a mi mamá le preocupaba mucho que la viéramos porque era extremadamente violenta, ¿no? Entonces, pero aún así la veíamos. Más que la primera, de hecho, ¿no? O sea, digamos de que salió la 2 y mi mamá no quería que viéramos la 2 porque la 1 ya era extremadamente violenta. Y mi argumento era, no, pero es que sale un niño. Entonces sale un niño, es un actor, claramente. O sea, no es un personaje de verdad, sino que es un actor que estuvo en el lugar donde hicieron la película. Y entonces yo creo que por esa razón para mí era suficiente pensar que Si yo como niño lo podía ver, ¿no? ¿no? Es una gran lógica, supongo que te dijo que no lo aceptó. Al final del día sí que la vimos y sí que se quedó en la casa también grabada Robocop 2 hasta la 3. Y la otra también fue Moonwalker de Michael Jackson, que es Moonwalker pues básicamente es un mediometraje que está al final de la película. Y lo que hay en medio es unos fuegos artificiales, digamos, al estilo Michael Jackson, ¿no? Entonces, dentro de todos estos fuegos artificiales, a medio camino entre el videoclip y el cine, tú claramente entiendes que Michael Jackson es un cantante, un bailarín, que está interpretando un personaje en una película que realmente no pertenece a los años 30 ni a la mafia, sino que está vestido así casualmente. Entonces, yo recordaba, digamos, esa situación en la que saber que el cine es una mentira, o un truco de magia más bien, ¿no? Un truco de magia para contar ciertas verdades a través de eso, ¿no? A través de esos personajes. Y a pesar de eso, y creo que nos sigue pasando todavía, a pesar de eso sigues sintiendo temor, miedo, horror, aunque sepas que quien está ahí pues realmente no está experimentando eso en carne propia, ¿no? Ajá. No ha cambiado nada desde ahora que tú estás detrás de la cámara y sea un espectador, ir al cine, ¿sigue sorprendiéndote? Sí, totalmente. Lo que pasa es que ahora, como que cuando ves los artilugios, y eso, volviendo, digamos, al montaje, a mí me sirvió mucho para ver los artilugios del cine, ¿no? Cuando cortas, cómo tienes el poder para cortar a otro punto de vista, cómo tienes el poder para crear un flashback, una analepsis, cómo tienes el poder para manipular a una audiencia. Eso es básicamente el punto de vista, la atención de una audiencia, ¿no? En un acto como es el cine, que es un acto muy violento, en el sentido de que uno
va al cine, apagan las luces y lo único que hay es la pantalla, ¿no? Y es una sucesión de imágenes y de cortes y es un acto violento en el sentido del espectador que está solamente ahí. Y para mí, quien podía dirigir esa tensión era el editor, el montajista, ¿no? ¿Siempre fue como tu tirada o tu búsqueda primero terminar como editor? ¿O tal vez fue como de, ya conforme empezaste a aprender de cine, descubriste que ese es el último que escribe la historia? ¿O siempre fue como, no sé, de niño tal vez experimentaste con la edición? A mí me costaba mucho porque de niño las cosas que hacía o las películas que llegué a hacer eran de edición lineal. Y no tenía las herramientas, por ejemplo, me costaba mucho trabajo ponerles música, ¿no? Entonces no tenía como las herramientas. Hasta que un amigo me dijo, pues mira, se hace así. Entonces podías meter música, pero la música abarcaba los dos canales. Entonces no podías mezclar la voz de los actores con la música. Hasta que llegué, digamos, ya como estudiante, ya en la carrera profesional, que claro, que podías poner música, efectos, corrección de color, etcétera, todo el universo que es la postproducción, que es realmente lo que termina de encaminar una historia, ¿no? Pero en mi caso, yo sí tenía claro que quería dirigir, eventualmente quería dirigir proyectos propios, tenía claro que quería encontrar mi voz interior, no sabía bien cuál era esa voz, pero sí tenía claro que a través del montaje y de la escritura de guión podía hacer una especie de movimiento de pinza. Como el sándwich, ¿no? El que termine y el que inicia la historia. Y comprender como sus trucos, ¿no? ¿Qué trucos aprendiste ahí, viendo esto de buscar tu voz a través de trabajar para las voces de otras personas, ¿no? Estos directores que graban, te pasan el material y tú estás ahí tratando de armar una historia que no es tuya, es de otra persona, pero pues al final de cuentas tú tienes que hacer los toques finales, ponerla en orden, darle ese punto y decir, esta es la historia, ¿no? Quieras o no, director, directora, esta es la historia. Mira, me tocó de todo, ¿no? Y trabajé con directores noveles, jóvenes y con directores noveles, digamos, de edad, como Lourdes Grobet, que fue una gran artista de la fotografía y gran artista plástica, pero era su primera incursión en cine. Ella hizo su ópera prima a los 78 años. Un documental extraordinario de lo que yo me siento más orgulloso, que se llama Bering, Equilibrio y Resistencia, sobre el estrecho de Bering. Y cada caso es distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo con Mauricio Palos, potosino, fotoperiodista potosino, que estábamos editando su peli en algún lugar sobre la migración centroamericana. Pues de pronto él grabó, él era fotógrafo y fotografió mucho y también traía una cámara de video. Entonces en realidad la cámara era algo secundario, ¿no? Y un día llega y me dice, quiero hacer algo con esto, y me enseña todo el material. Entonces es un montón de material que él tampoco tiene muy claro hacia dónde va, o sea, tiene claro una temática, es decir, la migración centroamericana. Era sobre todo siguiendo el caso de un nicaragüense que en el tren perdió las piernas aquí en San Luis, en el paso del tren, ¿no? Entonces lo deportaron otra vez a Nicaragua y estando allá, pues él filma la película. Entonces tienes una temática, pero lo que no tienes es una historia. Entonces encontrar un arco narrativo desde donde no hay nada, ¿no? ¿Cómo la hueles? ¿Cómo hueles que aquí hay algo, aquí no hay nada? Pues vas viendo el material, ¿no? Como que es un trabajo de mucho, yo lo entendí como un trabajo de mucha paciencia, de realmente entender y sobre todo de entender qué hay detrás de ese material, ¿no? No qué tanto tú le quieres imponer a la película, sino qué es lo que la película tiene que dar. Cuáles son realmente sus fortalezas, ¿no? O las voces que tiene. Y yo, para mí, era una especie, como ser una especie de medium, en el sentido de los espiritistas clásicos, sí, en donde tomabas eso y lo acomodabas de cierta manera que tuviera una lógica y respetara ese sentido, ¿no? Y Mauricio, que era el director, era quien había estado ahí, quien había filmado ahí, y era quien podía decir, esto sí, esto no, cambiemos, ¿no? Y luego hay otros casos en donde a pesar de que la historia está filmada y tiene un guión y se invirtió muchísimo dinero y hay actores de primer nivel y etcétera, no funciona la historia. Por una u otra razón no funciona. Entonces, de pronto tú te hallas
en una idea de replantearlo todo, ¿no? Y decir, contemos esta secuencia de una manera distinta. ¿Has tenido justamente ese momento mágico en el de te trabas y dices, a ver, vamos a reiniciar todo, he hecho el guión a un lado, las opiniones de la directora, director, y de repente juegas? ¿Has tenido como ese momento que dices, claro, ahí está? Esa es la edición. O sea, yo creo que un editor tiene múltiples momentos así a lo largo de su carrera, porque es muy... Yo solamente he escuchado un editor que diga que era muy fácil, que era el editor de Buñuel. Que él decía, sus películas eran muy fáciles de editar, ¿no? Pues esta idea de que como que tal vez ya lo trae como, esta toma tiene que durar tanto y esto y esto. También había menos cortes, también lo que es una realidad es que conforme ha avanzado el cine ha habido un mayor número de corte, ¿no? El corte estaba al inicio simplemente como pensado para pegar secuencias, ¿no? Ajá. Y era físico, ¿no? O sea, como de, ya es que ya no hay más carrete, Sí, ya no podemos. ¿Tú crees que eso es como esta herramienta que tal vez es muy peligrosa porque te puede dar la libertad de grábale y a ver qué sale y ahí después lo resolvemos? Pues no sé si peligrosa, pero lo que sí es cierto es que como editor en digital te enfrentas a un número mucho mayor de material, ¿no? Por lo menos en México. Yo tampoco creo que eso en películas de alto presupuesto, al estilo americano, nunca creo que haya sido un problema. O sea, la cantidad de material. Sí. En realidad, entonces la transición entre digital y análogo nunca tuvo un impacto en la cantidad de material. Pero sí tuvo un impacto en industrias menores o en menor desarrollo, por ejemplo, o en cineastas más independientes, en los cuales la cantidad de material se impactaba, porque una lata te costaba tanto dinero. Y al final del día el megabyte o el gigabyte era muchísimo más barato. Entonces necesitabas un disco duro que alojaba, no sé, muchas latas. Entonces yo creo que sí hubo un impacto en industrias como emergentes o en industrias más pequeñas y se notaba, había mucho más material para editar, ¿no? Que es un peligro para el editor, o tú te emocionas, ¿no? Como de, mira todo esto. Pues es trabajo, y son maneras de filmar, ¿no? También hay directores que filman también pensando que todo eso se va a cortar en montaje, ¿no? Ajá. Y entonces hay una manera de filmar más libre, con mucho más material, teniendo en cuenta que el proceso de montaje va a ser también mucho más largo, ¿no? Por ejemplo, tú que ya traes esta carrera de edición, ¿no? Que sabes justamente desde la escritura como casi lo estás pensando ya para el final. Al momento que te pones en el papel de editor, solito te pones como, dejas de lado ese chaleco de editor y te sueltas, o siempre estás como pensando en, ok, cuando llegue y me siente y lo vea, esto va a quedar aquí, esto va a quedar acá, y ya piensas como más económicamente, ¿no? ¿Qué tipo eres cuando diriges? Digo, supongo que es así. La verdad es que es muy difícil verte a ti mismo hacer esas cosas, pero lo que sí creo o recuerdo, digamos, o sea, por el lado de la literatura también tuve la enorme fortuna de estar 6 años en el taller de Vicente Leñero, Ajá. sus últimos años de vida, y Vicente era un tipo súper forjado, o sea, era un tipo respetado en todos los ámbitos literarios y no literarios, era respetado en el periodismo, en el teatro, en el cine, en la literatura, o sea, era alguien que realmente escribía de todo. Ajá, como las últimas vacas sagradas que hemos tenido, ¿no? En la cultura de México. Sí, alguien muy, muy diestro, y yo aprendí muchísimo de él ahí, ¿no? Y alguien que cuando estábamos hablando de guión cinematográfico, sabía de montaje. Sin ser un montajista, pero sabía de montaje, porque él había visto cómo él escribía un guión, cómo alguien lo dirigía y cómo eso terminaba. Y luego muchas veces como escritor estaba en la sala de montaje también aportando, ¿no? Entonces, en ese taller yo escribí Feral, que es mi ópera prima, sí, que Feral está planteada como un falso documental. Entonces es una película como de muchas capas, muy formal, en la que yo pensaba, o sea, la premisa es, hay un equipo de filmación que fue a filmar este caso. Todo esto es ficticio y está en mi cabeza, es imaginación. Necesito escribir el guión como si esa película que se fue y se filmó ya se hubiera editado, ¿no? Entonces,
yo escribí ese guión como si fuera un montajista, digamos, ¿no? Los cortes eran muy importantes, por ejemplo, ¿no? Tengo entendido que a través de una serie de experiencias o sucesos que te ocurrieron en esa película, estaba pensada siendo otra película. Y luego encontraste una convocatoria para documental y eso fue lo que te hizo cambiar. Sí, fue un poco. Entonces, ¿cómo fue adaptar tu propia película? Si quieres contarnos la experiencia de eso y cómo fue adaptar tu propia película. O sea, como de, ahora soy el que adapta a guión documental algo que ya existe, ¿no? Y que es mío también, ¿no? Fue más bien un proceso de crecimiento, ¿no? O sea, la idea comenzó, yo venía coqueteando con la idea del falso documental, el material de archivo y el cine de dominio público durante ya mucho tiempo. Estaba muy obsesionado con todo eso y al mismo tiempo estaba muy obsesionado con la figura de los niños ferales, ¿no? Entonces, por un lado tenía el libro de Jean Itard, que es es el primer ensayo antropológico sobre un niño salvaje en Francia. Es un médico que encuentra un niño salvaje y lo trata de reincorporar. Truffaut hace una película sobre eso, el propio Truffaut interpreta al médico. Y estaba muy obsesionado con esa idea de los niños salvajes, ¿no? Como que pensaba que de alguna manera estaba ahí, se escondía el santo grial de la personalidad humana, de la génesis humana. Y por otro lado, estaba obsesionado con el falso documental, con el formato del falso documental, ¿no? Desde La cosecha de espaguetis, pasando por Forgotten Silver de Peter Jackson o Holocausto Caníbal, hasta La bruja de Blair, ¿no? Entonces, el formato documental me tenía obsesionado. Y en específico de terror, ¿no? De este found footage. Sobre todo de horror, ¿no? Sobre todo yo quería hacer una peli de horror porque para mí Un niño salvaje no era una historia romántica, sino más bien una historia triste. No es el libro de la selva, ¿no? No es la adaptación romántica ni de Tarzán ni del libro de la selva, que son realmente interpretaciones occidentales sobre el buen salvaje, ¿no? Ajá, ¿no? El hombre blanco que viene a civilizar. Exacto, sino realmente qué es el salvaje, no en el sentido colonizador europeo, sino el salvaje en el sentido de que está despojado de cualquier cultura humana, ¿no? Eso me llamaba mucho la atención. Entonces estaba yo en esas, preparando, además ya tenía un guión de una película escrita, una comedia, que era lo que yo pensaba que iba a ser mi ópera prima y que iba a levantar. Y en eso un día aparece una convocatoria de Canal 22 para hacer un documental y había 200,000 pesos para producirla. Y dije yo, sería muy interesante jugar la broma, hacer un poco la broma de La cosecha de espaguetis y presentar un documental sobre un niño salvaje falso, ¿no? Entonces pasó eso y el chiste es de que nunca llegamos a la convocatoria, pero lo que sucedió es que el proyecto empezó a crecer de manera desproporcionada, porque una vez que lo compartes, es decir, el cine es un arte colaborativo, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces sí, una vez que lo compartes con alguien, con un productor que te va a ayudar, ese productor lo lleva a otro nivel y entonces empezó a sumar gente y de pronto pasó de ser una película de 200,000 pesos a una película de 3 millones, a una película de 6 millones, a lo que costó finalmente, ¿no? Que realmente es... entonces, yo creo que eso es lo que sucede un poco también en lo que me sucedió a mí en el cine, en Feral en particular. Una película que fue creciendo, ¿no? Y ahí había temas en los que yo también quería explorar, que eran, además de la génesis humana, la religión, cómo nos afecta la religión en nuestras vidas, el horror de la religión. El horror religioso me parece algo, o sea, muy particular, ¿no? Y el horror como género. Yo soy un fanático del horror y me gustaría seguir haciendo películas de horror, ¿no? Sí, o sea, ¿y cómo fuiste adaptando esta historia, ¿no? De el catolicismo. La historia, si no mal recuerdo la sinopsis, es de que es un grupo de periodistas de que están haciendo un reportaje sobre un padre que trató de adoptar a estos 3 niños salvajes y todo termina mal, ¿no? Y a partir de las cintas que vemos del padre documentando el proceso de civilización, vamos viendo cómo todo decae y se va, ¿no? ¿Cómo fue eso como de irle añadiendo estos elementos? Había leído y te dijiste que tu ópera prima, tu primera película que querías hacer era una comedia y por ahí leí que era religiosa. Entonces, por ejemplo, esto de que ya lo traes, ¿cómo lo adaptas? Y dices, aquí queda perfecto. Pues es un camino, yo creo, de ir encontrando tu propia voz, ¿no? Tu propia voz autoral, que creo que es uno de los... Pues de las situaciones más complicadas y difíciles para un artista. ¿De qué quieres hablar? ¿Y por qué quieres hablar de eso, no? Realmente.
por qué estos temas son importantes para ti, por qué deberían de estar, por qué deberías de dedicarle 7 años de tu vida, a veces no pagados, a veces medianamente pagados, lo que sea, por qué deberías, y deberías de involucrar y convencer a una gran cantidad de personas para que eso suceda, ¿no? Entonces, creo que para mí fue un camino de entender por qué estaba haciendo yo lo que estaba haciendo. Y de pronto, en la cuestión temática que tenía que ver con la religión y con el lado oscuro de la humanidad, sí lo tenía claro, y por el lado formal de por qué había elegido un falso documental para contar esa historia, no lo tenía tan claro hasta que terminé Teorema de Tiempo, que es la película que vengo a presentar aquí en San Luis, porque justo en la época en que yo empecé a escribir Feral, yo me encontré con el material de archivo de mis abuelos. Y eran cajas y cajas de 16 milímetros, 8 milímetros, fotografías en cualquier formato. Para alguien, ¿no?, que es editor es como de wow, es un tesoro, es un tesoro, totalmente. Pero era un tesoro que también tenía, digamos, un reto muy importante, que era, es un material tan disímil. Son aquí, enfrente de mí yo tenía cerca de 100 años de historia en imagen. ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo lo conecto? Es realmente muy complicado, y aparte es un material familiar, ¿no? Y además está en formato análogo. ¿Cómo lo convierto? ¿Quién me lo convierte? ¿Cuánto dinero cuesta? Etcétera, ¿no? Entonces lo fui haciendo poco a poco, ¿no? Feral es como tu prueba de cómo manejar una película de archivo. Digamos de que Feral fue en algún momento que yo estaba, me sentía como frustrado por no poder tener todo ese material, o por no poder armar ese material tan extraño, tan disímil de mi familia, que entonces decidí escribir mi propio material de archivo encontrado, ¿no? Dije, si no puedo editar esto que está aquí, entonces lo voy a escribir yo. Y no me di cuenta de eso hasta que hice la segunda película. Entonces, al final del día, me parece que Feral es una consecuencia, no es una causa, ¿no? Y no solo eso, sino que muchas veces en Feral, la historia de Feral es que encontramos estas cintas de este hombre que, como dijiste, educó a 3 niños salvajes en la sierra de Oaxaca, y él se filma a sí mismo. Entonces no tiene otra más que poner la cámara estática por ahí y que la escena suceda enfrente, ¿no? Y cuando estaba editando Teorema de Tiempo, así era como filmaba mi abuelo, tal cual. No tenía nadie cerca, y ponía la cámara. El proto-selfie, ¿no? El proto-selfie. Entonces ahí yo me di cuenta que claramente la influencia formal de Feral, del personaje de Feral, venía de cómo mi abuelo filmaba, ¿no? Y eso creo que unió, o sea, une como tus influencias, ¿no? Entonces sí creo que es importante tener una claridad temática, y la claridad plástica o formal creo que es algo que es mucho más libre, ¿no? Que se puede ir metiendo. Pero si no hay una claridad temática, no creo que haya una obra honesta, ¿no? Y no creo que esa obra pueda tener relevancia. Y cuando me refiero a relevancia, no me refiero si está seleccionado en un festival europeo o aplaudida por ciertos sectores o legitimizada, sino en el sentido de que realmente uno está hablando de eso porque le interesa y porque tiene de cierta manera cierta autoridad para hacerlo, ¿no? Sí. Para cerrar un poquito con Feral, te tengo una pregunta, y me dijiste que eres fan del terror. ¿Me puedes contar un poquito sobre las dificultades de hacer género de terror en México, a pesar de que somos un público que consume mucho terror? Y de todos tipos, ¿no? Desde el slasher, la película de exorcismos de la semana, a esa cosa como terror elevado, entre comillas. Sí. O sea, nos gusta el terror, pero justamente México no es una productora de terror. Apenas va empezando, pero no es como tanto de lo que esperarías. Yo no estoy de acuerdo, ¿no?, con ese punto de vista. Yo creo más bien, yo veo que México es y siempre ha sido una potencia cinematográfica en todos sentidos. Y sobre todo en el género de terror, México ha sido una potencia que ha dado grandes títulos, y desde los géneros y subgéneros. Es decir, basta ir a ver El Vampiro, basta ir a ver las películas, la aportación del cine de luchadores que tiene al cine de horror en los años 50, 60, 70. Basta ver la enorme aportación digamos desde los 30, ¿no? Los Monjes, del cine silente,
Gastón Santos, potosino, rejoneador potosino, en todo el cine que hizo en los 50, sus grandes aportaciones en el horror mexicano e internacional. Ahora acaban Abraham Castillo acaba de Mórbido, acaba de rescatar esas películas, ¿no? Y están prístinamente hechas en 4K y tal. Y luego llegas a los 70s y tienes el horror social con Felipe Casals, y tienes a Canoa, que es prácticamente una película de horror clásica, en el sentido de una gente, sí, un grupo de chavos que no pueden, llegan a un pueblo y todo sale fatal, y es realmente el género del slasher antes del slasher, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que no está interpretado por un enmascarado, sino por un pueblo, ¿no? Y luego tienes a Carlos Enrique Taboada también ahí, tienes a Ripstein, o sea, yo creo que México claramente es una potencia, siempre ha sido una potencia de cine de género. El problema, bajo mi lectura, sí, claro, es que el cine mexicano va cayendo poco a poco en un problema por múltiples factores de producción, hasta que en los 90s, en la segunda parte de los 90s, hacemos 8 películas. O sea, de pasar de 130 películas, se hacen 8. Entonces, en realidad eso, pues, ¿qué es lo que pasa cuando haces 8 películas? Que tienes que sacrificar muchos géneros, ¿no? Entonces, el cine mexicano se achicó tanto, casi desapareció, que cuando volvió a resurgir, digamos, en la época de los 2000, gracias a películas como Amores Perros, ¿no? Resurge otra cara también del cine mexicano, que es un cine que le va muy bien en festivales europeos, en donde le va muy bien a este punto de vista europeo esta mirada sobre Latinoamérica, esta mirada pues que ya no tiene que ver con el cine de luchadores para nada, ni tiene que ver con los vampiros, o con el cine de género, o con Veneno para las Hadas, o con nada de eso. Tiene que ver realismo, ¿no? Se vuelve hacia un realismo social, desencarnado, que bueno, eso es lo que permeó durante muchísimo tiempo, de pronto, y yo creo que sigue todavía, digamos, muy alejado también, digamos, del cine social que hacía Casals en los 70s, ¿no? O sea, no es ese cine social, pero es algo que todavía no nos hemos logrado despegar de cierta manera. Entonces, ahí es donde el cine de género sí que tuvo grandes problemas para sobresalir, porque después de hacer muy pocas películas, y hasta el 2007 creo que es cuando empieza el Eficine, que es cuando realmente se empiezan a hacer todavía más pelis, el cine mexicano se tiene que reencontrar de nuevo. Entonces empieza a surgir pues el cine taquillero, el cine de comedia, el cine de festival, este cine ultrarrealista social, hecho desde el centro del país, desde el privilegio, y de pronto el cine de género, ¿dónde está, no? ¿Dónde nos metemos? Ahí es cuando empieza a resurgir, y resurge con pelis como con Somos lo que hay, de Michel Grau, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y empieza a resurgir, pero no es que no haya nunca existido. O sea, no es que Huesera ahora sea un fenómeno porque nunca se había hecho cine de género, sino que Huesera es la consecuencia de una enorme tradición que es rastreable hasta el cine silente, ¿no? O sea, quiero decir, entonces yo sí creo que hay que plantearlo como un país, como una potencia de cine de género, y bueno, el chiste, como todo, no creo que le pase solo al cine de género, sino que es cómo reencontrarte con tu público, ¿no? El cine, como se perdió tanto, y en medio tienes el Tratado de Libre Comercio y la invasión de películas comerciales es difícil americanas, enamorar al público cuando difícil. estás compitiendo con grandes estrenos, Sí. ¿no? ¿Algunas recomendaciones rapidito para enamorarse de ese género reciente? Del género reciente, bueno, pues está un poco de todo, ¿no? Tienes desde el cine de género que coquetea con el género y no, está Guachicolero de Garnito, ¿no? Tenemos México Bárbaro, la colección de cortometrajes México Bárbaro 1 y 2, extraordinaria. Ahí están de los grandes autores de cine de género, mexicanos y mexicoamericanos. Tienes Jorge Leiva tienes, bueno, o sea, y quiero decir, basta ver la cartelera que hay todos los años en Mórbido, en Macabro, en Feratum, o sea,
¿cómo se llama esta película hecha en un solo plano? Blanco y negro, además. Render bus. O sea, quiero decir, cada año hay un montón el cine de género está ahí, ¿no? Lo que tiene es una pelea por entrar al cine de taquilla, pero ha habido también, por ejemplo, Archivo 253, que es una película de formato como de fun footage, ¿no? Ajá, de metraje encontrado. Es, según yo, la película que más efectiva o más productiva en términos de lo que costó a lo que ganó. Ajá. Es una película que costó muy poco dinero y se habla de que Derbez es el que tiene, sí, porque es el que más dinero ingresó, pero comparándolo con lo que costó la película, creo que Archivo 53 está más arriba que ella. Entonces, es un cine redituable. Que puede ser muy redituable. Lo que pasa es que tiene pocos espacios también, ¿no? Y tiene una competencia dura con el cine de género, sobre todo americano. Sí, ¿no? Internacional, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a Teorema de Tiempo. Sí. Esta película que presentas en el Festival de Cine, cuéntanos un poquito como de qué va y el concepto, ¿no? En el momento que dices, estás haciendo feral y encuentras, ¿no? Estas cajas y cajas de archivo de las películas de tu abuelo. Pues tal cual como lo dices, esas cajas y cajas estaban aquí en la calle Zaragoza, en el centro. En el edificio del Libro Mayor, porque mis abuelos tenían una imprenta. Ya desde el siglo XIX, mi familia, que dividía su tiempo entre Suiza y México, imprimían postales de autores reconocidos, como fotógrafos reconocidos de la época, casi todos americanos, B. White, o fotógrafos que trabajaban para la Sonora Photo Company, que eran fotógrafos que de alguna manera crearon el folclore moderno mexicano, ¿no? Es decir, la manera de fotografiar a los personajes, sus actividades, etc. Eso se quedó en el imaginario y lo podemos ver muy claramente luego en el cine de Gabriel Figueroa y etc. Y esas postales se vendían ahí en el mostrador de la imprenta. Y la imprenta hacía libros contables, eran libros de contabilidad, ¿no? Tenías que apuntar toda la contabilidad en papel. Y entonces ese negocio se lo hereda mi bisabuelo a mi abuelo, y mi abuelo se traslada a vivir aquí a San Luis y ya hace su vida aquí en San Luis. Mi abuelo muere en el 89. Y entonces después yo en el 2010 nos encontramos como familia con todo este material, ¿no? Mi tío Billy, que es el que lo encuentra, lo resguarda y me lo da. Y dice, mira, ¿Tú qué sabes de cine? ¿Tú qué sabes de cine? A ver qué haces con esto, ¿no? Y lo que me encontré ahí, lo que yo pensaba que iba a encontrar normalmente era una historia, era el material clásico de lo que las familias documentaban en la época, que son bautizos, bodas, cumpleaños, etcétera, ¿no? Que es un material, digamos, que parte del cine casero, que es importante para la memoria histórica. Sin embargo, cuando yo vi lo primero, en realidad lo que empecé a ver es que había pequeñas ficciones, donde mi abuelo era el actor y mi abuela era la directora, la que se ponía detrás de cámaras. A veces eran ficciones editadas, a veces eran ficciones sin editar, o sea, podías ver claramente los pedazos de los planos, los puntos de vista, los cartones diseñados para contar ciertas cosas, películas sin final o con rollos perdidos probablemente. ¿De qué se trataban estas películas? Eran ¿Cómo recreaban su cena o...? Era un poco de todo, pero había, por ejemplo, muy parecido al cine de los primeros tiempos, es el cine mudo, por ejemplo, ¿no? Donde los recursos son limitados. Pero por decirte, hay una película que se llamaba Una carta. Entonces la historia es un hombre totalmente vagabundo o pobre, con los ropajes todos llenos de hoyos, en donde de pronto le llega la carta y recibe una herencia, ¿no? Y entonces recibe una herencia y se transforma en un hombre rico pero avaro, y tan avaro que alguien termina robándole el dinero. Entonces termina siendo pobre de nuevo. Entonces es un corto muy pequeño, muy al estilo del cine mudo. Sí, algo que Buster Keaton podría haber hecho. Algo sí, muy familiarizado con Chaplin, muy familiarizado con Buster Keaton, en esa tesitura. Y luego hay otras cosas que son cine, de eso hablo en la película, que creo que son reflexiones inconscientes de mi abuelo, porque mi abuelo en realidad siempre quiso ser artista. Y
y al final, por una decisión financiera o familiar o lo que haya sido, decidió imprimir libros de contabilidad. Que suena como muy metafórico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Se fue como, ¿no? Pero eso no le impidió hacer un cineasta de fin de semana, un cineasta casero. Y hay varias películas en donde yo creo que expresa esa sensación, donde él expresa su deseo por ser un artista y por vivir del arte, ¿no? Y dos preguntitas. ¿Ustedes sabían que existía eso o fue como algo que, o sea, como de, ay, sí, tu abuelo se grababa? ¿O fue como de, órale, él era un artista escondido? Y la otra, ¿en qué momento cuando ves esto pasa de el tesoro familiar a aquí hay una película? Aquí encontré algo que el mundo necesita ver. Yo creo que lo de la película es tal cual cuando ves la caja, ¿no? Las cajas, dices claramente ahí, yo no sé qué hay, pero ahí hay una película. O sea, hay tanto que hay una película. No sé si es un corto, no sé si es un mediometraje, no sé si es una peli aburrida o no sé, pero ahí hay una peli, ¿no? Ese es el momento. Y el otro era, sí, o sea, mi madre tenía recuerdos, por ejemplo, ella me decía, sí, yo me acuerdo, eso me lo contaba de niño, que tu abuelo filmó una película donde nosotros éramos unas enfermeras inglesas y Ico, que era su hermano, Federico, era un piloto, él estaba obsesionado con los aviones, era un piloto alemán que su avión cae y entonces cae en territorio aliado y entonces tiene que hacer buenas migas con las enfermeras, ¿no? Escapar, ¿no? Ajá. Y esa película no está como la describe mi madre, está totalmente distinta, pero hay un avioncito y hay unos pilotos que se caen y ven un mapa de la República Mexicana en vez de un mapa europeo, lo que sea. Pero entonces se sabía, digamos, yo sabía que mi abuelo filmaba ese tipo de películas, pero hasta que no las vi, no entendí realmente la envergadura de lo que eso significaba, ¿no? De realmente la gran cantidad de cine que se filmó y de cine de ficción y de un cine casero que no es un cine industrial, que no espera público. O sea, es artesanal, está hecho para otra visión, ¿no? Esto no puede verlo 100 personas. No está hecho para el reconocimiento ni de los festivales, ni de la industria, ni del público, ni de la crítica, ni el sistema financiero. Está hecho simplemente por el puro placer de hacer cine, ¿no? ¿Cómo es conocer a tu abuelo a través de estas imágenes? Creo que no conviviste mucho, si más o menos me saco las cuentas. No lo conociste mucho en persona, pero también cómo es descubrir tanto a tu abuelo como tal, el personaje de la figura paterna, también al artista. Este artista que tiene una vena, que tiene una historia que contar y se va a detener hasta contarlo, no importa si lo hace con palitos y bolitas. Pues, o sea, yo en lo personal muy identificado, ¿no? Porque yo también quería, con palitos y bolitas, querer ser un artista y vivir de ello, ¿no? Entonces, primero muy identificado y muy sorprendido, en realidad, ¿no? Muy sorprendido pensando que uno, cuando se le mete una idea necia y verdadera y honesta, pues la lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Si bien él y mi abuela nunca dejaron su vida de lado, digamos, por hacerlo, sí creo que para mí era importante y era muy importante y valioso que se les reconociera como artistas, como cineastas, ¿no? Y gran parte del impulso de hacer la película era ese, ¿no? Que yo lo que quería era compartir y como decir, Arnoldo Kaiser y Anita Schlittler merecen un lugar dentro del árbol de la cinematografía, ¿no? Un reconocimiento dentro del cine no industrial, dentro del cine casero, como de pasada, el cine casero en general merece un reconocimiento porque estamos obsesionados con el cine industrial, con el cine que forja culturalmente a las masas, ¿no? Y los cines que están despegados del cine industrial, como el cine casero o el cine comunitario, pues no tienen esa misma atención, ni financiera, ni mediática, ni nada, ¿no? Entonces, era un poco, para mí era ponerlos en un lugar, tratar de hacer una película como editor, porque tuve un editor, tuve a Lorenzo Mora y entre los dos es una película sin filmación. ¿Cómo fue ese proceso de dirigir algo que ya está hecho? Que no tienes como un poder de volver a grabar eso. Y a la par, tú como editor, incorporarte con Lorenzo Mora,
es como algo de, no puedo editar yo esto porque sería totalmente personal, necesito una visión objetiva. ¿Cómo y trabajaste con esas dos cosas? O sea, de entrada fue como, más que sentirme un director, yo me sentía un editor más, ¿no? Éramos un equipo de editores. Y Lorenzo lo que aportó fueron, dentro de las muchas cosas que aportó, fue objetividad, ¿no? Y fue decirme, una de las primeras cosas, me dijo, yo creo que no debemos de referirnos a los personajes como tu abuelo, mi abuela, tu madre, sino por su nombre. Él es Arnoldo, ella es Anita, entonces creas un distanciamiento ya de entrada, ¿no? Él fue también uno de los, el que sugirió que, digamos, yo tenía que ser un personaje a través de la voz en off. Entonces es alguien, sobre todo en algo tan cercano, pues que te da objetividad y te ayuda a ver, ¿no? Te ayuda a entender. Es como una especie, y esto lo decía Lorenzo, ¿no? Para mí ser un editor es un minero que vas ahí escarbando en la montaña, escarbando hasta que ¡pum! Encuentras una veta. Y tu trabajo es seguir esa veta, ¿no? Y quizá la veta se agota muy pronto y entonces tienes que escarbar para otro lado y encontrar la veta. Y fue un poco ese proceso, pero yo siento que fue un proceso de dos editores. Ya una vez que él también me pone las piezas, pues yo también ya desde la escritura o desde la construcción del audio o de otra narrativa, pues ya terminé de armar la película, pues, ¿no? En esta idea de como revisar estas dos películas, tu filmografía, es un poquito como de hacer películas sobre gente que hace películas. Sí. ¿Es coincidencia? ¿Es un gusto? ¿O es como reto de utilizar al cine para hablar del cine? Y entonces, o tal vez es más fácil que dentro del mundo ficticio que existe en mi película hay otro mundo ficticio, ¿no? En donde es todavía más fácil crearlo. ¿Por qué surge esto? Es que yo creo en el cine como un acto de magia, ¿no? Uh-huh. Pero un acto de magia, no una magia digamos increíble, sino un truco. Yo creo que el cine es un truco, ¿no? Ya desde que te pasan 24 imágenes que de una tras otra crea una ilusión de movimiento. Que no se están moviendo. No se están moviendo, pero tú crees que se están moviendo. El cine para mí es una gran ilusión, es un gran truco, ¿no? Y es un gran truco, no sé, volviendo a los temas de los VHS, entre ellos estaba la película de Harry Houdini. Y Houdini era un gran mago, pero los magos... Houdini nunca desapareció, lo que Houdini tenía una gran serie de trucos muy ingeniosos, ¿no? Y yo creo que el cine es eso, el cine es una serie de trucos muy ingeniosos y me parece que a veces nos lo tomamos mucho más en serio de lo que realmente es, ¿no? Nos lo tomamos como algo extremadamente sublime, como si fuera una cuestión casi emparentada por entidades sobrenaturales, cuando en realidad es un truco, es una serie de trucos y nos gusta disfrutar de los trucos, nos gusta disfrutar de un buen truco de magia, nos gusta ver un mago que nos mienta un tantito y que sabemos que algo nos está mintiendo, pero no sabemos cómo. Esa es la cuestión y por eso estamos tan apasionados, ¿no? Entonces para mí, en general, creo, ya veremos en el futuro, a mí me gustaría seguir haciendo películas, ¿no? Pero digamos de que las películas en las que he trabajado siempre me ha gustado evidenciar eso de alguna manera, ¿no? De alguna manera, que el cine es un truco, que la verdad se construye, la verdad no existe, la verdad es una construcción, se construye a través de una serie de narrativas, de historias, de trucos, ¿no? Y eso es el cine, eso es la película, ¿no? Es un mago detrás haciendo un truco para la audiencia, ¿no? Esa es mi visión y mi interés por el arte cinematográfico. Ajá. ¿Hay algún truco que quieras hacer? Algo como de la ambición de cuál es tu siguiente gran truco, como tú como mago. Bueno, pues no sé, o sea, no sé si, digamos, estamos haciendo muchos trucos, estamos trabajando ahorita en otra película de archivo también, uh-huh. Archivo ajeno. La diferencia es que este archivo es ajeno y presenta otras dificultades que cuando lo tienes tú todo entero. Pero lo que estamos tratando de hacer es contar una historia que sucedió en México, una historia potente, una historia religiosa, liberal, potente, una oportunidad de cambio de la iglesia en los años 60 que surgió en México, un terremoto que sacudió a la iglesia católica que se originó en Cuernavaca y que está muy pobremente documentado en imagen.
Entonces un poco lo que estamos tratando de hacer es recurrir a ingeniar trucos de magia para ver de qué manera podemos contar esta historia de Cuernavaca para que se sienta realmente como una historia grandemente contada, ¿no? Como si se hubiera filmado por todos lados. Entonces ya tenemos la estrategia de varios pequeños trucos de magia que esperemos que no se noten y que justamente sea eso, ¿no? Que sirva para contar una historia entretenida, un vuelo de pájaro hacia un rincón de México muy poco conocido. Y yo creo que esa es la profesión del cineasta, es un obrero de la magia, ¿no? Para cerrar, la última pregunta. Ahora que presentas esta película, Teorema de Tiempo, a cuadras de donde encontraste las cajas, ¿cómo ha sido el cerrar, no? Bueno, ya está la película, este ciclo que lo presentes en la ciudad en la que vivió tu abuelo, de la que tú vienes. ¿Cómo es ese sentimiento? O sea, pues digamos, para mí me hace mucha ilusión. Me hubiera hecho mucha ilusión que ellos la pudieran ver, pero me hace mucha ilusión que la familia y que la gente que conoció a mis abuelos, a mis tíos, pueda venir a verla. Me da mucha ilusión, sobre todo, que la película haya reconocido, o sea, que el cine de mis abuelos haya sido reconocido con el premio Ariel a mejor documental y que ellos estén en la academia. Eso me hace sentir como, o sea, para mí es el cierre de un ciclo también, ¿no? Y yo creo que la película pues ya existe ahí, uno tiene que seguir trabajando y no sé, yo tengo tanto material que espero no volver a él o dárselo a alguien más por si quiere hacer algo también, pero es como de entera satisfacción. Que una película que yo pensé que no le iba a interesar a nadie, porque el documental generalmente tiene poco público, el documental de archivo tiene menos público y el documental de archivo familiar es ya una película de ultranicho, y me da mucho gusto pues que haya sido por lo menos reconocida, a pesar de que quizá no va a tener nunca ese público de masas, pero que sí exista, ¿no? Que por lo menos exista y que la película esté ahí, que si alguien la quiere localizar pueda localizarla relativamente fácilmente. Muchas gracias, Andrés, por venir aquí a Lumbreras del Cine Mexicano. ¿Algo que quieras despedirte de la audiencia? No, pues con muchas gracias, con mucho cariño, que espero que busquen la película, espero que pronto la puedan ver. Queremos estrenar en noviembre, diciembre. Ahora es parte del foro de la Cineteca Nacional, entonces está dando vueltas por la República. Si la cachan por ahí, pues ojalá la puedan ver. Ahí está. Muchas gracias al público de Radio Universidad por escuchar a Andrés Caice. Esto es Lumbreras del Cine Mexicano y sigan escuchando los demás episodios. Yo me despido, soy Carlos Buendía, muchas gracias. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de radio y televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.